tal? Buen día. Me llamo Andrés Navarro, soy estudiante de la asignatura Epistemología de la Pedagogía. Trabajo junto a otro compañero, él va a hacer la segunda parte de esta exposición. Yo quiero iniciar con una introducción sobre el tema y pues iniciaría diciendo algo así como una historia sobre la evolución de la educación. Hasta dónde nos ha llevado. Entonces, diré que la educación siempre ha sido intencional. Esa intención ha radicado en la conciencia del mismo educador. A medida de que las civilizaciones fueron avanzando, ellas se dieron cuenta que la pedagogía podía ser una gran herramienta para transmitir su fuerza opresora con una careta de finalmente entrenar a los individuos para ser partícipes exitosos de su sociedad. La educación entonces se convierte en un brazo de poder gubernamental mediante el cual se ejerce un adoctrinamiento, bien sea que el ejecutor, es decir, el docente, sea consciente de ello o no. Entonces surge una propuesta a mediados del siglo XX que se da a conocer por un autor brasileño, Paulo Freire, y es el concepto de la pedagogía crítica. Esta pedagogía busca alejar al educando del aparato educador, es decir, que el docente y el alumno establezcan una relación de descubrimiento mutuo, independientemente de los lineamientos marcados por el Estado, que lo que finalmente buscan es generar beneficios a los grandes capitales mundiales, fortaleciendo su sistema de producción. El objetivo de la pedagogía crítica es realmente despertar un pensamiento crítico que tenga en cuenta las necesidades particulares del educando dentro de su propia comunidad, dentro de su contexto social y dentro de sus relaciones culturales. Esta pedagogía se configura como una educación liberadora y pretende que el alumno aprenda, es decir, que se apropie del conocimiento para su beneficio y por ende para el beneficio de su entorno. De esta manera, alejarlo de las manos politizadas que son controladas por el llamado cognitivismo bancario. En la pedagogía crítica se tiene una expectativa clara y es que sin un verdadero criticismo en la educación, esta se convierte en receptora y reproductora de la información que el poderoso selecciona para su propio beneficio. Entonces se convertiría en un instrumento que al final debe refinar al individuo para que pertenezca a la sociedad en lugar de empoderarlo para que tome sus propias decisiones, se reconozca a sí mismo y logre el desarrollo pleno de su ser para que al final pueda no tan solo pertenecer y encajar, sino en realidad transformar y construir. En Colombia, la educación requiere una pedagogía verdaderamente crítica que permita que el país, como país, se reconozca y ejecute las mismas acciones que ejecutaría el alumno individualmente, que pueda reconocer sus fortalezas, sus debilidades, sus necesidades y emanciparse del poder mundial para poder desarrollar sus propias estrategias. Entonces, pues viendo esa problemática nacional, decidí ahondar un poco sobre un autor colombiano, precisamente Marco Mejía, que nos dice cosas interesantes sobre la pedagogía crítica. Pero ¿quién es Marco Mejía? Él, bueno, pues como dije, es
un colombiano que nació en Antioquia en 1952. Es educador popular e investigador. Es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en Educación y es doctor en Investigación de la Universidad Pedagógica. Tiene una experiencia grande. Ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde pues conoció este tipo de manejos que se le dan a la educación a nivel mundial. Y ha trabajado en centros de investigaciones, en movimientos populares, ha trabajado en diversas fundaciones, participó en el diseño e implementación de proyectos educativos y en movimientos sociales por la educación. Su línea de pensamiento está orientada, pues, claramente hacia el pensamiento del fundador de la pedagogía crítica, que es Paulo Freire, y pues busca construir ciudadanías críticas, ciudadanías transformadoras. Su trabajo en estrategias pedagógicas ha sido adoptado en varios países de Latinoamérica. Un poco de su obra, empezaría por el Sindicato de Pedagogía. Es una obra en portugués. Pues pienso que en Brasil, pues como país de origen de la pedagogía crítica, es un sitio, digamos que interesante para poder tratar esta disciplina. Escribió también Educación Popular, Educación y Escuela en el fin del siglo pasado. Escribió Reconstruyendo la transformación social, escribió Educaciones y Pedagogías Críticas desde el Sur y Pedagogía y Transformación Social más recientemente. Y sobre su pedagogía particularmente, entonces voy a nombrar las siguientes características. La pedagogía crítica de Marco Mejía propone esquemas pedagógicos orientados hacia el desarrollo del pensamiento basado en tecnología y conocimiento, pero alejados de ese modelo de modernización hegemónico que solamente pretende un utilitarismo cognitivo. Esta pedagogía reconoce el término sociedad del conocimiento como una nueva forma de control social. El intelecto es impuesto en esta sociedad del conocimiento. El intelecto es impuesto al individuo y se convierte en insumo para los medios de producción, en donde la escuela finalmente solo prepara al ciudadano para desenvolverse en este nuevo orden. También critica la incorporación de las TIC en la educación, porque estas desplazan al docente y el docente finalmente es la principal fuente de pensamiento crítico. Esta incorporación hace parte de los planes estratégicos financiados por el Banco Mundial. Sobre la metodología de la pedagogía crítica de Mejía, él dice que hoy en día se habla de una crisis de la matriz del conocimiento, el cual ha estado fundado desde principios de nuestra historia. Y esta pedagogía señala que el conocimiento ha dejado de ser universal para convertirse en un conocimiento en construcción y en expansión permanente. Eso genera una pluralidad de entendimiento del conocimiento y nos lleva a cuestionarnos sobre la manera de ser y la manera de entender el mundo. Estos planteamientos pues, finalmente deben afectar la racionalidad que tenemos sobre el conocimiento y hace que las prácticas, teorías y las instituciones que intervienen con el conocimiento, sean formuladas y deban reestructurarse. Entonces, cuando esta idea se hace más clara, se entiende que la ciencia y la tecnología son una construcción cultural y tiene que tener en cuenta la intuición, la experiencia y la experimentación con base en un conocimiento en el cual no existen verdades absolutas, sino que están en permanente recomposición. Por lo tanto, esta pedagogía genera un conocimiento transdisciplinario en la producción de saberes.
¿Qué se espera del docente desde la pedagogía de Mejía? Se espera que el docente se fije en las necesidades locales, por ejemplo, la educación de personas desplazadas, en la educación incluyente y que luche contra la homofobia escolar, que tenga en cuenta la diversidad étnica del país, que tenga en cuenta los aspectos que han venido desarrollando propuestas eh, para que el docente sea constructor de sus propias propuestas, valga la redundancia, que el docente se reconozca como un maestro que pueda producir el conocimiento, que salga de su zona de confort, que viaje, que descubra otras maneras de hacer escuela, que realice un trabajo en base a buscar reconocer distintas formas de conocimiento, no solamente el conocimiento académico que está establecido, que no estén centrados en el paradigma occidental, sino que construya una negociación cultural fundada en esa interculturalidad colombiana. También bueno, se esperan otras cosas del docente, como que se esfuerce por recuperar la vida de las comunidades y sus proyectos como un eje de su propuesta, de su propia propuesta educativa, que haga esfuerzos por dar un giro descolonizador, eh, que trate de plantear espacios que construyan conocimientos frente al proyecto de investigación que siempre ha estado colocado en los lugares de punta del saber, para que se pueda alejar un poco de ese modelo eurocéntrico y que finalmente se oponga a caer en esas renovaciones sin tener una visión crítica, en esas renovaciones que impone el gobierno de turno, porque finalmente lo que buscan es perpetuar un modelo capitalista cognitivo y global. Eso con respecto al docente, pero también Mejía nos habla sobre el papel del estudiante, quien debería incorporarse conscientemente a la sociedad, despertar esa conciencia de ser social, que reconozca también en ese proceso la diferencia con el otro como un principio básico de la construcción del tejido social. El estudiante también debe visualizar su propia problemática regional para que ayude a identificar los saberes pertinentes, lo que a él le interesa o lo que le pueda beneficiar a su comunidad. Y que finalmente asuma el rol de constructor, que construya metodologías adecuadas que ayude, que contribuya con el docente a construir las metodologías adecuadas para esa construcción social, que lea, que aporte sus experiencias y que aporte a las discusiones académicas y que se configure como un sujeto de poder y de saber. Esto es lo que tuve que decir sobre Marco Mejía y su pedagogía crítica. Agradezco su atención y pues mi compañero concluirá.